buenas tardes a todos y a todas. Es una gran oportunidad poder conversar con ustedes sobre un tema importante que es el embarazo adolescente. Yo soy médica, trabajo en el Instituto Nacional Materno Perinatal en un servicio de adolescentes que vienen por problemas de gestación y adolescentes que vienen por problemas ginecológicos y también por problemas sociales y psicológicos. Eso queda en el centro de Lima y yo trabajo ahí como médico especialista, soy ginecóloga. Entonces hoy día vamos a poder hablar un poco sobre esta realidad tan cruda y que se ve día a día, ¿no? El embarazo en niñas, en adolescentes, que constituye un riesgo en la salud de la población. Entonces, vamos a ver hoy día sobre embarazo adolescente desde una mirada del sector salud. Entonces, ¿qué vamos a poder transcurrir en esta horita que tenemos, en esos 45 minutos que tenemos para hablar de este tema tan interesante? Vamos a hablar sobre la atención integral, la prestación de los servicios, los lineamientos del contexto, las normas técnicas. Existen normas técnicas en el Ministerio de Salud. El embarazo adolescente mismo, cuáles son los factores de riesgo, a qué se llama atención reenfocada, las normas que existen, las lecciones aprendidas en el instituto donde yo les digo que trabajo, un poco de anticoncepción, educación sexual integral y conclusiones. Entonces pasaremos a decir, ¿cuál es el embarazo adolescente? Si es una realidad, como les decía yo, una realidad palpable y una realidad que vemos a diario en las noticias de los periódicos, en las noticias que salen por televisión y por las redes. Hay políticas públicas de salud que no atienden todavía las necesidades y demandas de la población adolescente. Por eso es que encontramos adolescentes y niñas con un embarazo. ¿Hay desconocimiento de los derechos? Sí. Hay que hacer su sexualidad de manera libre, informada y responsable. Si los adolescentes viven una sexualidad libre, informada, responsable, de acuerdo a su edad y al contexto donde vive, las cosas serían diferentes. ¿Algunas iniciativas existen? Sí, claro. Hemos avanzado bastante en cuanto a los derechos de los adolescentes y a la protección de la niña o la adolescente embarazada. Pero todavía son intervenciones sectoriales limitadas. Hay servicios de salud diferenciados para adolescentes, sí existen. Hay servicios solo para adolescentes. La maternidad en Lima, que ahora se llama el Instituto Materno Perinatal, tiene un servicio diferenciado. Pero estos efectos aún no son demostrables totalmente a nivel nacional, digamos. Mejores condiciones educativas y de salud de la población adolescente es lo que falta a nivel nacional en forma equitativa. Y necesitamos pues un cambio urgente. Eso será posible si se invierte más económicamente y mejor en la adolescencia y la juventud. Entonces, esta realidad tiene que ver con los lineamientos que existen. Fíjense, chicos, hay lineamientos de políticas de salud de los adolescentes. No es que los adolescentes sea un tema aislado o un tema que no está bien planteado. En blanco y negro, las normas y las leyes, como todo en nuestro país, existen. Pero lo que pasa es que muchas veces no se cumplen. Entonces, ¿cuáles son esos lineamientos de políticas de salud de los adolescentes? Fíjense ustedes acá 4 lineamientos. El primero, acceso universal de los adolescentes a una atención integral y diferenciada. Acceso universal, o sea, quiere decir que todos deberían de atenderse sin ninguna restricción. Con especial énfasis en ¿qué? En la salud mental, en la salud sexual y reproductiva. No, es un derecho el atenderse un adolescente en un servicio de salud. No tienen por qué rogar ni por qué estar sufriendo por una atención. Lineamiento 2, promoción de entornos saludables para adolescentes. Saludables para adolescentes. No lo que vemos a diario, que es pura violencia, pura inequidad,
Eso es lo que vemos a veces con los niños y con los adolescentes. ¿Y qué dice el lineamiento 2? Que son las políticas de salud para los adolescentes, que debe haber promoción de entornos saludables para ellos con énfasis en redes de oportunidades y protección social de la vida y la salud de los adolescentes. El lineamiento 3, ¿qué nos dice? Alianza con los diferentes sectores para la promoción de estilo de vida. O sea, todos se deben unir. Sector público, sector privado, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, Transporte, Comunicación. Eso también dice el lineamiento 3. Y el 4, desarrollo de capacidades para el empoderamiento de los y las adolescentes que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos. ¿Se dan cuenta? Los lineamientos están bien puestos ahí. Las políticas públicas que tenemos. Acceso universal, promoción de entornos saludables, alianza con los diferentes sectores y desarrollo de capacidades para el empoderamiento de los adolescentes en cuanto a sus derechos. ¿Qué impacto tiene esto? Individual y colectivo son múltiples los impactos del embarazo adolescente. País que tiene embarazo en niñas y adolescentes es un país que no está yendo bien en cuanto a su desarrollo educativo, cultural, económico. Hay limitación al ejercicio de derechos y oportunidades que afectan los planes de vida y la transición a la vida adulta. Claro que sí, porque el embarazo trunca esos planes, hace que las niñas pasen a un nivel de adultas, los adolescentes pasan a un nivel de adultos, son tratados a veces así y son maltratados cuando pasan estas alteraciones en su salud sexual y reproductiva. Vinculado con la pobreza, claro está, el embarazo lleva a la deserción escolar, que varía entre el 10 al 20% según el 18. Quiere decir que 9 de cada 10 madres adolescentes no asisten a los centros educativos y las más pobres creen que esto no afecta a su futuro. ¿Se dan cuenta? 9 de 10. Se embarazó, se oculta. Los adultos la ocultan. Les dicen que, uy, no, está mal eso, te van a ver, es mejor que lleves primero tu embarazo, después estudies. Eso no es así. Después, ¿qué es lo que pasa? Ustedes ya tendrán la respuesta en su cabeza. No estudian, porque tienen que encargarse del bebé, tienen que hacer labores de adulto, tienen que buscar empleo. Entonces ya todo su proyecto de vida se altera. Veamos pues, entonces, el embarazo adolescente en sí. El embarazo de los adolescentes representa del 15 al 25% de los embarazos a nivel mundial. O sea, es algo que está puesto a nivel del mundo, pero es mucho más difícil, tiene consecuencias más funestas, ¿dónde? En los países en vías de desarrollo, en los países pobres, en los países que no logran un desarrollo óptimo de su salud pública. Entonces, el embarazo adolescente, primera conclusión, es un problema de salud pública. Lo es hace más de 20 años y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Ahora, ¿qué dice el ENDES 18? Fíjense, en el 18, ¿qué es el ENDES? Es la encuesta, es una encuesta nacional a nivel de todo el Perú que nos evidencia cuál es la fotografía de lo que está pasando en diferentes poblaciones. En este sentido, hablamos de los adolescentes. ¿Qué nos dice el ENDES 18? En el Perú, el 12, casi el 13%, 13 de cada 100 adolescentes están embarazadas. O ya son madres, especialmente en las zonas de mayor pobreza y limitación que existe en nuestro país. ¿Cuál es? Loreto, Amazonas, Ucayali, San Martín. Tienen las tasas más altas de gestantes entre los 2 y 17 años. Fíjense, si a nivel nacional es 12.6, en estos lugares puede pasar el 30%. De 100 adolescentes, 30 están embarazadas con menos de 18 años. Y fíjense, eso dice el ENDES 18. ¿Qué nos dice la estadística del 2020? El embarazo adolescente, 8.2. ¿Mejoramos? Ahora vamos a ver cómo estamos. Y a lo largo, fíjense de cuántos años. 1991, 11.4. 96, 13.4. 2008, 13.6. 2010,
13.5, 2012, 13.1, 2014, 14.6. ¿Se dan cuenta que a lo largo de más de 20 años estamos igual? Entonces, acá surge la pregunta, 2020, 8.2. ¿Hemos mejorado? Lamentablemente no. ¿Qué es lo que ha pasado? El MINSA, entonces, refiere a la cifra de embarazo adolescentes que disminuye a un 8.2 a nivel nacional en 2020. En la zona urbana, el porcentaje de adolescentes embarazadas constituye el 6.9, mientras que en la zona rural es de 12.4. ¿Qué pasa? Que si bien es cierto, es 8.2 a expensas de zonas que tienen una población urbana y con mayores recursos, en las zonas de menores recursos y rurales, el embarazo ha aumentado. Entonces, sigue existiendo las brechas en cuanto a las zonas urbanas con las zonas rurales, especialmente en la selva, que son los lugares más pobres, siguen teniendo las cifras más altas. Y en la pandemia, ¿qué creen que han pasado? Ha sido mucho más, mucho más. Ya estaremos pasando los 12%. ¿Por qué? Porque en la pandemia, cuando recién empezó, ¿se acuerdan? La primera y la segunda ola, las niñas han estado en su casa, muchas veces conviviendo y encerradas con personas que le hacen daño. Es decir, a veces han estado viviendo con los violadores. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, ¿sigue en aumento la selva? Claro que sigue en aumento la selva. Según las cifras del ENDE 2020, el embarazo adolescente ha aumentado. ¿Dónde? En 12 regiones del país. Loreto, Amazonas, Ucayali, San Martín y Lima Metropolitana. Y ojo ahí, aparece incremento en el Callao. ¿Sí? En el norte, en Piura. Entonces, ¿estamos mejor con el 8.2? No. Estamos igual o peor. Porque las zonas más limitadas de nuestro país sigue teniendo embarazos en niñas. ¿Qué hablamos sobre la maternidad materna y perinatal? La mortalidad materna es una de las principales causas de muerte en los adolescentes y jóvenes de 15 a 25 a 24 años en la región de las Américas. Eso a nivel de toda Latinoamérica. A nivel global, el riesgo de muerte materna se duplica. Fíjense, o sea, no es solamente porque hay un embarazo, es una niñita, ¿cómo va a tener un embarazo? No, tiene además estar embarazada con todo lo que implica psicológica y socialmente el embarazo, además tiene un riesgo de morir. Tiene un riesgo de morir que es duplicado cuando se es una madre menor de 18 años. Especialmente el riesgo aumenta y puede ser hasta no el doble, sino el cuádruple en las menores de 15. Las muertes perinatales son un 50% más altas entre los recién nacidos de madres menores de 20, comparado con los recién nacidos de madres de 20 a 29 años. Datos de la OMS 2019. También hay causas de muerte materna indirectas, siendo el suicidio la primera de ellas, la cual muchas veces está vinculada a la violencia física y sexual. ¿Sí? Las matan por estar embarazadas, por reclamar, por hablar, por decir que están embarazadas, las desaparecen y después es otra noticia que sale de una niña o de una joven, descuartizada, metida en una maleta. Eso es lo que pasa en nuestro país. Entonces, ¿qué factores asociados al incremento del embarazo adolescente existen para que todos podamos comentar y ver? Barreras culturales, económicas y sociales, y además geográficas, son la de mayor importancia en los factores de riesgo. Inciden en la alta prevalencia del embarazo adolescente, especialmente en las zonas de menores recursos. Limitado acceso a la educación y sensación escolar, por supuesto que sí. Cada vez pueden decirme de repente, no, pero antes había menos centros educativos, ahora se llega con más centros educativos. Sí, pero ¿darán la educación que se debe? ¿Podrán los niños estudiar adecuadamente? Eso es algo que lo estamos viendo reflejado en este momento. Limitado acceso a los métodos anticonceptivos modernos. Sí, sí hay métodos, pero solo hay en zonas urbanas. ¿Qué pasa a nivel de las zonas rurales? El Ministerio de Salud difunde a nivel nacional.
Pero ¿qué pasa? ¿Llegan, no llegan? La conservación de estos métodos. De repente están los métodos y no hay quien los pueda administrar. Entonces, todas esas preguntas son importantes al hablar de los factores asociados. La falta de oportunidades para la vida. Una niña, una adolescente embarazada es muchas veces discriminada en nuestro país. Mayor vulnerabilidad y discriminación, especialmente en las zonas rurales, indígenas. Debilidad en la implementación de políticas con enfoque de género e interculturalidad. Como yo les digo, todo está escrito, pero de ahí que se explique y que se aplique con justicia es lo que nos falta. Actitud permisiva frente a casos de violencia sexual en niños y adolescentes. Más importa la noticia, pero después, ¿qué es lo que pasa? El violador sale, no pasa ni 48 horas a veces detenido, sale inmediatamente y las niñas tienen que seguir con toda esa frustración, ese miedo a ser violadas nuevamente o a ser desaparecidas, ¿no? Entonces es crudo lo del embarazo adolescente. ¿Qué tenemos en el país? Tenemos normas técnicas que avalan una atención integral. Existen, chicos. La más nueva que tenemos en el Ministerio de Salud es la del 2019. ¿Qué dice esta norma técnica? Dice, la finalidad de la presente norma es contribuir al desarrollo integral de la salud y el bienestar de la población adolescente, en el marco de los enfoques de derecho y ciudadanía, desarrollo positivo, género, diversidad, interculturalidad, inclusión social, curso de vida y enfoque territorial. ¿Qué quiere decir? Que los adolescentes deberían estar realmente bien atendidos a nivel nacional, ¿sí? Entonces, ya está la norma técnica, hay que aplicarla y aplicarla bien. También existe una norma técnica de la atención integral y diferenciada de la gestante, también existe. ¿Cuál es la finalidad? Contribuir a mejorar la calidad de vida de la gestante y del recién nacido. O sea, no se le puede abandonar a una adolescente que va a tener un bebé. ¿Qué dice esta norma técnica? Establecer procedimientos técnicos necesarios que permitan una mejor atención, fortalecer procesos de gestión para la disponibilidad de recursos, promover el involucramiento familiar y la formación de redes de soporte. Fíjense, redes de soporte con participación de organizaciones educativas, comunales y organizaciones de apoyo. ¿Para quién? Para el apoyo de los adolescentes para que tengan un ambiente favorable y pueda llevar bien su embarazo y tener un nacimiento de un bebé sano. ¿Qué significa esta atención? Significa que tiene que ser una atención integral. ¿Y qué significa la atención integral en las adolescentes, embarazadas o no embarazadas en nuestro país? Que tiene que haber oportunidad en la atención. Debe garantizarse que la prestación de servicios sea sin retrasos. Y ustedes me comentarán, ¿sucede esto? ¿Dónde sucede? En todos los lugares de nuestro país. Debe haber continuidad en la atención. Feriados, domingos, debe atenderse a la adolescente, ¿sí? Y tiene que tener una secuencia, ¿sí? Ver sus necesidades según las necesidades que tenga, va a continuar la atención. Sustentabilidad. Las prestaciones ofertadas en los servicios deben estar sustentadas con evidencias científicas y con el presupuesto económico necesario para sostener los servicios. El recurso humano capacitado, capacitación permanente, vigilancia de esa capacitación. De repente va la niña o la adolescente con un problema de salud reproductiva, va con un problema de violación, ¿y qué se hace? No, yo no te atiendo acá. Tienes que ir al otro lado, tienes que ir al ministerio, tienes que ir... Y estamos maltratando y maltratando a esa niña que ya tiene un maltrato psicológico terrible. Evaluación interna y autoevaluación, que tienen que ser todos los servicios, y una evaluación externa periódica. ¿Eso quién lo debe hacer? El Ministerio de Salud. Estos son entonces los contextos. Tiene que haber
contexto integral, en la atención integral de diversidad, todos tienen que atenderse, ¿sí? Hombres, mujeres o cualquier opción, o cualquiera persona, adolescente, niño o niña que necesita atenderse. No tenemos por qué ver ni la raza, ni la condición, ni cómo se siente con respecto al género o al sexo. Tenemos que atenderlos a todos, porque son seres humanos dignos de una atención integral. El género, como les digo, tiene que estar presente porque todos necesitan ser atendidos. Interculturalidad, respeto a sus necesidades, respeto a su cultura, derechos y ciudadanía. Todos los adolescentes y niños tienen derechos a una atención digna, una atención de respeto. Prevención de riesgo y violencia, tenemos que hacer en la atención integral, poder entrar a valorar y descubrir si hay un riesgo de violencia y si ya está en violencia esa niña o adolescente. Y la intergeneracionalidad, que significa que todo es un proceso en cuanto a las generaciones que tenemos que atender. ¿Ya? Ese es el contexto de integralidad. Los establecimientos de salud se abrevia así, EES, atienden a una gestante y realizan la búsqueda activa de la gestante, adolescente y de la puérpera. Eso debería ser, o sea, una niña viene una sola vez y si no viene tenemos que ir a buscarla. La atención prenatal ¿reenfocada en qué? En el riesgo que tengan, para evitar complicaciones. Buscar los riesgos, buscar los aciertos también, promover estilos de vida saludables. Atención diferenciada de la misma gestante, ver la parte psicológica y social, la parte nutricional, es importantísimo. Y lo otro importante en la atención es la anticoncepción. Los adolescentes tienen derechos a usar métodos anticonceptivos. Los protege las normas que tenemos vigentes en nuestro país. Especialmente cuando han salido embarazadas a tan temprana edad. ¿Por qué? Porque si no usan un método van a seguir teniendo más niños. Entonces hay que prevenir el segundo embarazo en la adolescencia. Entonces, existe una atención reenfocada en las necesidades del adolescente, existe. Y esa debe ser una consulta que tenga que ver con la asistente social, con las visitas que se haga a la familia, con personal calificado, donde se haga prevención, psicoprofilaxis, estimulación prenatal, la consulta psicológica, la consulta odontológica, la consulta de nutrición y la consulta misma de la adolescente. ¿Y qué pasa después de haber visto todas estas normas y lo que puede pasar en este proceso muchas veces doloroso de un adolescente o una niña embarazada? ¿Qué hemos aprendido en el instituto? Acá les presento, miren, esta es la entrada de nuestro servicio en la maternidad de Lima, que queda en Cercado de Lima. ¿Qué factores vemos nosotros en el servicio adolescente, que ya tenemos más de 20 años, 25 años tenemos atendiendo en un servicio que es solo para adolescentes? ¿Qué vemos? ¿Qué factores determinantes existen en la atención de estas niñas con problemas de embarazo, con problemas de violencia, con problemas psicológicos que son por problemas relacionados con su reproducción o su sexualidad? Vemos, lo primero, relaciones sexuales sin anticoncepción, sin protección, abuso sexual, violación y una carencia y apoyo familiar. No porque los padres sean malos, es por la situación económica que tienen, ¿sí? La situación y cómo es que ellos han determinado su vida, ¿sí? Hay padres que crían a los adolescentes, trabajan, pero el fin de semana todo lo que tenían que llevar para poder mejorar la atención o la vida con sus hijos, se van en el alcohol, en el juego y cosas así, ¿no? Entonces, esos factores determinantes son los que nosotros tenemos que reflexionar y que tenemos que mejorar en cuanto a las políticas públicas y defender los derechos de las adolescentes.
relaciones sexuales sin protección, abuso sexual, violación y el apoyo de la familia. ¿Qué pasa con las adolescentes de menos de 14 años? Les cuento que las pacientes que vienen embarazadas menos de 14 años tenemos que hacer un informe a la fiscalía, porque las relaciones sexuales en menores de 14 años están penalizadas en nuestro país. El actual Código Penal criminaliza todo tipo de relación sexual con adolescentes menores de 14. Ah, pero me van a decir, pero Nélida, pero yo conozco a varias chicas de 13, 12 años que tienen sus enamorados. ¿Sí? Pero según el Código Penal, está eso penalizado. Entonces, cuando nosotros encontramos un embarazo en menos de 14 años, tenemos que dar una información a la Fiscalía. ¿En qué sentido? En que el Estado la proteja. Para eso damos la información a la Fiscalía. Sin importar, fíjense, esta información es sin importar si hubo o no consentimiento. Yo di consentimiento por ser enamorado. Igual tenemos que informar, porque se tiene que descubrir si hay un entorno de violencia o violación sexual. Se desconoce la capacidad de discernimiento de las y los adolescentes para consentir en materia de ejercicio su sexualidad a esta edad. Entonces, eso es lo que pone como premisa el Código Penal. Entonces, en las adolescentes menores de 14 años hay que hacer un informe médico, un informe social, con quién vive, quién la protege, cómo salió embarazada, informe psicológico, documentación para la fiscalía y determinación para su protección. Esto es lo que se hace actualmente y eso es la ley en nuestro país. En las menores de 14 años tenemos que hacer todo eso. ¿Qué es lo que vemos nosotros, les cuento, en el servicio que tenemos en la maternidad? La mayoría que vemos son pacientes que vienen de San Juan de Lurigancho. El 11.4% de los ingresos son de la misma maternidad de Lima, 87 son solteras, el 15% de la mortalidad existe en las adolescentes que vienen, 47% tienen secundaria incompleta. La patología más alta que vemos es presión alta, la hipertensión, la que ustedes de repente por ahí han escuchado, preeclampsia, le sube la presión, amenaza de parto pretérito, salen antes de tiempo, crecen poco y hay infecciones como infección urinaria, sepsis y ruptura de membranas. Entonces, eso es lo que vemos nosotros. Es un pedacito del reflejo de la estadística del país, porque vemos el 11.4 de todos los ingresos son embarazo adolescente. ¿Y cuánto es que tenemos a nivel nacional? 8.6, 8.2 en el 2020 y casi hace 20 años entre 12 a 13%. ¿Sí? Todas son solteras y hay un 15% de esos ingresos de adolescentes embarazadas que terminan en mortalidad. ¿Qué factores de riesgo vemos nosotros? Lo primero, que no saben sobre su propia fisiología, no conocen bien su cuerpo, no conocen cómo funciona, qué es el ciclo menstrual, y el uso correcto de los métodos tampoco. ¿Conocen los métodos? Claro, porque ahora con las redes conocen todo, pero siguen teniendo mitos y creencias de los adultos, y no los saben usar correctamente. Y cuando no los usan correctamente o tienen un mito por algún método, entonces están desprotegidos y pueden embarazar. Periodo vital de mucha independencia emocional, donde el adolescente consciente o inconscientemente desarrolla el deseo de embarazarse en ciertas situaciones de crisis. Sí, a veces quieren embarazarse, quieren salir de la situación tan apremiante en donde viven. Situación social carente de oportunidades reales de progreso. ¿Sí? Porque dicen todos, sí, hay que mejorar, hay que dar oportunidad. ¿Quién les da oportunidad a una embarazada adolescente? Nadie. Nadie. Entonces, la niña está embarazada y desprotegida. Violencia, vemos casi en todas.
familia con poca comunicación entre padres e hijos porque trabajan todo el día y los chicos paran solos. Abandono de estudios, apenas se embarazan, dejan los estudios. Gente que viene al gran sueño de mejorar en Lima y que son traídas con engaño para ser anfitrionas, para ser modelos, para ir esto en guerra. ¿Y qué es lo que pasa? Terminan violadas. Y entran al trabajo de los adultos con todos los problemas y riesgos que involucran un trabajo de adulto. ¿Qué más vemos? O ganancia de peso, anemia porque la pobreza y además el embarazo en edades tempranas hace que su gasto calórico sea diferente y les produce anemia. Aumenta eso, que aumenta el riesgo del bebé que salga de bajo peso y también el bebé se enferma y también el bebé puede morir. Mayor complicación de infecciones, sí, se inflaman, se infectan las gestantes adolescentes. Desgarros cuando tienen el parto y mayor consecuencia de complicaciones en los controles, si es que esos controles son pocos, y son pocos porque tratan de esconder su embarazo. Mayor incidencia en partos de prematuros, o sea, muy chiquititos. El embarazo dura 40 semanas. Se dice prematuro cuando es menos de 37 semanas. Hay hemorragias, hay mayores riesgos en las menores de 14 años, hay mayor preponderancia o aumento de las ITS. ¿Saben qué, chicos? Está aumentando mucho la sífilis. Estamos viendo mucho sífilis. Está aumentando la tuberculosis, cosa que no estábamos viendo antes. Estos 3, 4 últimos años, especialmente en la pandemia, estamos viendo mucha sífilis y TB, clamidia, PBH, que es en los condilomas, el papilomavirus, y el SIDA. En psicosociales, deserción escolar, como bien les he dicho, parejas adolescentes de corta duración, inestables. A veces los chicos quieren seguir adelante, pero ¿qué hacen los papás? Los mandan a otro lado, se desentienden y la chica queda sola. El trabajo inestable, de menores categorías, menores ingresos, violencia, abuso sexual, rechazo por parte de la sociedad, indiferencia, eso es lo peor, y problemas psicológicos severos como depresión que llegan al suicidio. ¿Qué hemos aprendido? Que pueden dar un parto vaginal si un adolescente tiene apoyo, si un adolescente tiene la parte psicológica y la parte familiar a favor de ella. Pero si no es así, termina en cesárea y con complicaciones muy severas. El control prenatal importante lo más temprano posible. Cuando la adolescente esté embarazada, debería ir la primera consulta, así tenga un mes. ¿Pueden dar un parto vaginal? Sí, antes de pensar, son adolescentes, ¿se tienen que operar todas? No. Pueden dar un parto vaginal, pero ¿de qué va a depender? De que esté sanita, no solo físicamente, sino mentalmente y que tenga apoyo. Apoyo no necesariamente de la mamá, papá, puede ser de la tía, de la abuela, hasta de amigos, pero que tenga apoyo. El parte con acompañante da resultados. Yo les cuento que en la maternidad de Lima a las adolescentes entra la mamá, o entra el papá, o entra la pareja para que les acompañe. El parto vertical es el mejor, que es casi sentadita. Se le pone también su analgesia para que no tengan tanto dolor, porque son niñas, se asustan del dolor. Y el personal tiene que ser capacitado y sensibilizado en eso. Entonces, los mejores servicios de atención al adolescente son servicios amigos del adolescente. ¿Qué quiere decir? Que los servicios de salud para atención del adolescente deben ser confidenciales, deben de guardar la confidencialidad del adolescente, deben ser accesibles, deben de tener la atención integral. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que sea oportuno, continuo, permanente, sostenible? Deben ser sustentables, con capacitación permanente del personal y con una evaluación permanente también para que mejoren cualquier error o cosas que faltan. ¿Cuáles son las barreras en los servicios para adolescentes? Y esto, ojo aquí, es algo muy importante. El trato que se les da. El trato. Entonces, muchas consideran que hay un maltrato.
¿Y por qué hay maltrato? Porque a veces hay mala información, porque los adultos a veces creemos que sabemos todo y no informamos y tratamos, entre comillas, como niños, porque ahora a los niños no se les puede dejar sin informar. Uno tiene que explicarles todo para que ellos puedan decidir mejor. Desconocimiento de las disposiciones legales. Existen, hemos visto al inicio, ¿verdad? Hay lineamientos para la atención integral, hay normas técnicas de la atención integral, hay normas técnicas cuando un adolescente o una niña es embarazada. El varón aún es ignorado, ¿sí? Menos que antes, pero todavía no se le da el real integralidad en eso de la atención de los adolescentes. Mucha mirada de mujer nada más. No hay lugar para adolescentes varones o mujeres en los servicios fuera del embarazo, eso es verdad. Falta de enfoque de derechos y de género, se habla mucho, pero a veces no se aplica. Y los chicos sufren ese maltrato. Falta de atención para adolescentes LGTBI. A veces no se atienden. ¿Qué hago yo con esto? Mejor no lo atiendo. Y estamos perdiendo la oportunidad de ver a un adolescente que puede tener problemas. Y no hay búsqueda de consentimiento, sino prescripciones. Damos órdenes, ¿sí? No negociamos, no analizamos junto con el adolescente lo que está pasando, sino damos prescripciones. Y a los chicos, a las niñas, a los adolescentes a veces no les gustan las órdenes. Entonces, por eso fallamos. Ahí fíjense, la niñita, 16 años, y ella de 15. Y los métodos es un plano importante. Acá me están escuchando los jóvenes, que son ustedes. Es importante la anticoncepción. No es que la anticoncepción me va a dar cáncer, no es que la anticoncepción es tan, como dicen, mi mamá dice que me están poniendo cosas y experimentando. No, la anticoncepción tiene más de 60 años. Son métodos seguros, estudiados día a día, sale una publicación de métodos anticonceptivos. ¿Los adolescentes pueden usarlos? Claro que sí. Todos los adolescentes pueden usar métodos anticonceptivos. La disponibilidad de los métodos anticonceptivos en la atención de planificación familiar es fundamental. Y no tienen que rogar por un método, es un derecho. Todos los adolescentes tienen derecho al uso de anticonceptivos y los mejores son los que son de más tiempo. Pongan un método que dure más tiempo para que el adolescente salga siquiera de ese periodo, de los 15, 16 años, y pueda llegar a los 18, 20, terminando la escuela y ya emprendiendo otra cosa. La educación sexual integral, fundamental, la educación sexual integral. No es enseñar solo sexualidad y métodos, es enseñar a las personas que vivan bien, que sean justas, que sean libres, que puedan hacer frente a la adversidad, darles herramientas a los jóvenes para que ellos mismos puedan caminar sobre este proceso de vida hacia la adultez. Sin educación sexual de calidad, o el fortalecimiento de las capacidades de asertividad del adolescente, es poco lo que se puede lograr. Entonces, trabajemos en eso. Y ustedes están demostrando eso ahorita, ¿no? Por eso es que me encanta que me hayan invitado, porque eso que están haciendo, ya están poniendo a ejercer la educación sexual integral. ¿Cuáles son los desafíos? Servicios integrados orientados a la promoción y prevención. Esto tenemos que hacer. Promoción y prevención, promoción y prevención. Ya no, curación ya pasó eso, ¿verdad? Ya se embarazó. Ahora, prevención y promoción. Que si se embarazó en el primer embarazo, que no vuelva a caer en la adolescencia en el segundo embarazo. Que no vuelva a tener otro aborto. Proteger a la niña que ha sido violentada y darle continuidad en el proceso de cura. Apoyo a la abogacía en la comunidad sobre los derechos de los adolescentes. Tienen que saber sus derechos.
tener proveedores, o sea, personal de salud para la atención de adolescentes, que sepan del marco legal, que sepan que la norma técnica dice que todas las adolescentes tienen que ser atendidas, que es ilegal no atender a un adolescente. Habilidades de comunicación tienen que tener, competencias técnicas y trabajo en equipo. ¿Cuáles resultados son positivos en cuanto a la atención del adolescente y la defensa de sus derechos? Motivar y concientizar al personal permanentemente, la atención prenatal si tenemos una embarazada, manejo de las emergencias, planificación familiar o anticoncepción, consejería, que es cómo pueden decidir ellas la mejor opción, y determinar temas de prevención de embarazo, diversidad sexual, defensoría, infecciones de transmisión sexual, derechos, prevención de la violencia. Entonces hay que reforzar y mejorar el sistema de referencia a nivel nacional. Tiene que haber más servicios de salud en las escuelas, casas hogares, casas escuelas para niñas abandonadas que vienen de provincia, leyes y políticas públicas que realmente protejan los derechos, que no dejen a los violadores afuera, involucramiento familiar, respetar el derecho de las adolescentes a la interrupción voluntaria. Tiene un problema de violencia y se embaraza. Entonces, ¿tiene derecho a la interrupción? Si su salud mental está resquebrajada, claro que sí. La peor de las vejaciones es la violencia. Cuando a una persona la violan y todavía es una niña, están fragmentando su vida, están destrozando mentalmente y emocionalmente. Es lo peor que puede pasar. Y todavía que cría un bebé. Métodos modernos y de larga duración, beneficio de la tecnología ahora, como estamos comunicándonos. Así también nos comunicamos con los jóvenes. Hay que meterse más en redes para poder llegar a ellos. Ese es el uso de la tecnología y las redes sociales. Fíjense, de todas las normas que tenemos en el país, que tenemos que leer los que están en servicio de salud. Que no tengo ganas de leer, tenemos que leer porque tenemos que defender a los adolescentes. Tenemos que atenderlos bien. Esta es nuestra chamba. Fíjense, todas las normas que existen. O sea, sí existen. Hay que ponerlas, aplicarlas bien. Hay que tener gobernantes que hagan cumplir estas políticas y estas normas que existen para la protección de los adolescentes.